Bueno amigos, seguimos compartiendo, son las 7:30 minutos. Recuerden que una cosa es hacer radio, otra televisión y algo muy distinto, radio y televisión al mismo tiempo desde el estudio. Hemos estado aquí desde el primer día de esta cuarentena que ya va por 150 jornadas. Bueno, doy la bienvenida a Andrés Giuseppe, economista, PhD en gerencia, magíster en gerencia pública, especialista en política y comercio petrolero internacional. Fue diputado del Parlatino. Andrés, buenos días, siempre es un gusto. Buenos días, gracias por la invitación, Eduardo. Mira, vamos a comenzar esta conversación, te propongo, por tu análisis sobre el curso de nuestra moneda, la presencia del dólar en las transacciones entre los venezolanos, un dólar que ha ido tomando tal fuerza que incluso el Ejecutivo decide utilizarlo para la venta de combustible en una de las dos modalidades que convive, por supuesto, con la del rubro subsidiado. Mientras que, bueno, el venezolano en su inmensísima mayoría sigue ganando en bolívares. ¿Qué análisis tienes tú, sobre todo tomando en cuenta que con la llegada de la pandemia, todas estas dificultades que traía la economía, bueno, se han agudizado? Me refiero a que la hiperinflación sigue presionando y para el trabajador venezolano, que todos los días va a cumplir un horario para recibir a cambio un salario, esos recursos no le resultan suficientes, cada vez más insuficientes. Entonces, ¿cuál sería tu análisis sobre este aspecto? Nuestra moneda, su presente, su futuro, lo que está pasando. Sí, bueno, ya yo la cosa la entiendo ya como una especie de esquizofrenia cambiaria. Es decir, ya toda la sociedad se puso a perseguir, a aceptar el dólar paralelo, los comerciantes, los consumidores, los inversionistas, el propio gobierno, ya bueno, hace ya varios meses atrás decidió, bueno, que el dólar es la moneda en cierta forma importante en el país, que hay que incluso no dejar que esa diferencial cambiario, ese split entre el paralelo y el oficial no se expanda, pues, para que no se genere otra especie de especulación a través del mercado cambiario. Sin embargo, eso afecta, bueno, como todo el mundo sabe, es decir, los venezolanos no escapamos de esa realidad desde hace más de 40 años, del Viernes Negro, del 83, todo el mundo sabe lo que es devaluar la moneda cuando tú ganas salario en bolívares y ves que el dólar cada vez hace que pierda poder de compra en nuestros bolívares. Esa historia ya nosotros no lo sabemos y hemos insistido que eso hay que detenerlo con mucha fuerza, ¿ves? Y eso es determinante, pues nuestra economía es determinante para la inflación. Hay que aplicar estrategias que traten de detener esa subida del dólar, si es algo, como te digo, es esquizofrénico ya en nuestra historia económica contemporánea, y eso genera pobreza continua, eso genera miseria en la población, y los trabajadores ven cada día cómo su salario se le vuelve nada, pues entonces es una triste realidad, yo lo pongo así, porque ya estamos viendo que esa variación permanente del tipo de cambio afecta el poder adquisitivo del salario, afecta la calidad de vida y genera lo que se llama una incertidumbre permanentemente, y eso genera de cierta forma descontento, pues, social, insatisfacción social, que es determinante para la vida económica de un país. ¿Cómo visualizas tú, Andrés, las posibilidades que tiene el Ejecutivo para maniobrar en medio de una situación que cada vez luce más complicada? Recordemos que es el 7º año de recesión económica, el tercero con hiperinflación. ¿Cómo visualizas tú el futuro inmediato? ¿Qué decisiones podrían tomarse? ¿Por dónde? Porque es que, bueno, la vida no se acaba mañana. Y los venezolanos abrigamos la esperanza de que en algún momento la situación mejore. Pero ¿cómo visualizas tú esa perspectiva inmediata? Porque otra de las sensaciones con las que vivimos los venezolanos es que, bueno, vivimos un día a la vez, vivimos resolviendo el problema del momento. Claro. Sí, pero lo más importante que tiene que resolver el gobierno, porque evidentemente hay factores externos que están afectando a nuestra economía, tiene que ver con esa manipulación del tipo de cambio, está el tema de la pandemia, está el tema del bloqueo de las sanciones unilaterales de Estados Unidos, es decir, varios factores externos que se escapan de las manos, pues, del gobierno, y que en el marco de esas perturbaciones tiene que tomar decisiones. Mira, el tema de la inflación es irreversible, ¿eh? O
Sin embargo, se pueden revertir, son las secuelas sociales que va generando en el tiempo esa inflación, ¿ves? Estimulando la demanda agregada interna, ¿ves? El consumo. Necesariamente tiene que estar el gobierno permanentemente inyectando mecanismos para fortalecer el consumo interno, la inversión, el gasto público, ¿ves? Y que tiene que ser un ritmo mayor a la variación del tipo de cambio. Eso, desde el punto de vista macroeconómico, sería la estrategia, ¿ves? Pero caeríamos en lo mismo, pues, la esquizofrenia cambiaria, perseguir al dólar paralelo. Allí yo creo que el acuerdo tiene que ser entre el gobierno, los empresarios, de reconocer todos incluso los derechos laborales, porque si tú pones a ver, anclar el bolívar, anclar el salario al bolívar y tener la variación de los precios al dólar es un problema que genera a los trabajadores, como te dije hace rato, genera insatisfacción social. Por ejemplo, Andrés, sobre ese punto, ¿es ciencia ficción pensar en que en algún momento, si la dolarización sigue con esa fuerza en la economía venezolana, el trabajador venezolano, todo trabajador venezolano pueda tener ingresos en dólares? ¿Qué tendría que ocurrir? Insisto, si en la medida en que pasa el tiempo el bolívar no recuperara sus espacios. Fíjate que no solamente la solución está en dolarizar los salarios. Mira, hay 4 alternativas que yo he visto analizado con mucho detenimiento, ¿ves? Por ejemplo, tú tienes que aplicar estrategias que tengan la subida del dólar paralelo y oficial. Esos son acuerdos empresariales del gobierno, de todos los actores políticos. Es un tema, una decisión política. Se sientan los actores y dicen, mira, vale, vamos a establecer mecanismos para no seguir ese dólar paralelo y bueno, y nos ponemos de acuerdo y vemos cómo los inversionistas inyectan divisas a la economía, cómo el Banco Central garantiza algunas divisas a los consumidores y eso genera de repente que toda la sociedad decide no seguir al paralelo. Segundo, pudiera ser cambiar el patrón del cálculo del salario, como tú lo estás diciendo, por otro distinto al bolívar. Eso es una opción, pero eso son voluntades políticas que se sientan también los empresarios, el gobierno en un lugar político para tomar decisiones políticas con mucha voluntad. Bueno, vamos a establecemos todo que el patrón sea el euro, sea el renminbi, sea en pesos o sea en dólares. Es una decisión política, no puede ser unilateral del gobierno. También puede ser devolverle el poder de compra al salario cada cierto tiempo, ¿ves? Lo que hizo es una vez, el reseteo salarial. Bueno, se ponen de acuerdo también los empresarios, el gobierno, cuál es lo justo que debería ganar un trabajador, cuánto debería realmente comprar su salario. Entonces todos se ponen de acuerdo y entonces deciden todos de repente aumentar en $100, en $200, $300 y recuperar el poder adquisitivo del trabajador. Eso yo lo llamo reseteo salarial. O simplemente busca un mecanismo de indexación del salario a las variaciones proporcionales del dólar, tanto oficial como el paralelo. Es decir, eso que indexar, yo digo, semanalmente. Entonces el gobierno tiene que buscar un mecanismo para que cada vez que aumente el dólar paralelo, que aumentan los bienes y servicios, que aumentan los productos, que aumentan todo, entonces aumenta también el salario. Entonces la economía como que se va equilibrando. Entonces ya daría igual que algo costara hoy en día 100 y mañana 200 porque el trabajador tiene la capacidad de comprarlo a 100 y a 200 y no se empobrece. Andrés Giuseppe, se me agotó el tiempo, pero rápidamente, ¿cómo queda el petro? ¿Dónde ha quedado el petro en medio de este territorio de mayor complicación económica, tomando en cuenta que fue y es una propuesta muy formalmente planteada por el Ejecutivo como una alternativa para el ecosistema económico venezolano? ¿Qué ha pasado con el petro? No, que el petro sigue como una alternativa, sigue siendo una estrategia muy fuerte. El tema tiene que ver, el petro, ¿cómo lo vamos a utilizar? ¿Qué utilidad le vamos a dar al petro, por ejemplo, en el patrón de cálculo del salario? Que se fue la primera alternativa que se dio el gobierno, el medio petro, seguir el medio petro. Si eso se hubiese mantenido, aquí aquí la inflación estuviera galopando igualmente, aquí el tipo de cambio estuviera para arriba manipulándose, pero el trabajador siguiera ganando lo suficiente como para seguir comprando su cantidad de arroz, su cantidad de pollos, que le garantice una calidad de vida sana, pues, y una calidad de vida buena, y no tenga que irse del país, y se queda aquí, y toda la economía fluye, y todos gana el trabajador, ganan los empresarios, gana el gobierno. Bueno, te agradezco mucho, Andrés, hasta pronto. Gracias por todo. Andrés Giuseppe es economista, PhD en gerencia, magíster en gerencia pública, especialista en política y comercio petrolero internacional, fue diputado del Parlatino. Amigos, regresaremos.